Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver Física Vectores 2 para terminar con el concepto básico y algunos ejercicios de aplicación. Vamos a ver acá. Yo tengo acá el 5 que es el método del triángulo, teorema de Pitágoras, descomposición vectorial. Vamos a verificar. Acá yo tengo el vector A y el vector B. Voy a sumar esos dos vectores a través del método del triángulo. ¿Cómo se suma a través del método del triángulo? Un vector A y consecutivo el vector B. Ahí está, vector B. ¿Qué ángulo hay con la horizontal del vector B? El ángulo de θ grados. ¿Ya está? Yo tengo ahí el vector A y el vector B consecutivos. Entonces voy a trazar la resultante. Esa resultante la trazo así. Del origen al final. Del origen al final. Ahí está. Del origen al final. En este caso, este es el vector B en este punto y en este punto se va a cortar. ¿Qué es esto? La resultante. Hay que recordar que siempre la resultante viene a ser el vector que reemplaza a los vectores componentes. Yo tengo el vector componente A, tengo el vector componente B, voy a reemplazarlos por una sola resultante, que viene a ser F. Por eso se llama el método del triángulo, porque forman un triángulo. Resultante es igual a A más B en forma vectorial, A más B. Hay que recordar siempre la flechita, flecha encima de cada una de las letras para representar un vector. Y el módulo del vector resultante sería, en este caso, el módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más el doble de A por B por el coseno del ángulo entre A y B, que sería θ. Ese vendría a ser la forma como resolvemos el método del triángulo. Uno, para hallar el vector resultante de A y B, y la otra es para hallar el módulo de ese vector resultante en función al ángulo y a la forma geométrica que se presenta el problema. Luego tenemos el teorema de Pitágoras. Dice que cuando dos vectores forman 90 grados o son rectos perpendiculares u ortogonales, entonces quiere decir que el ángulo aquí formado es de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, A y B se aplica Pitágoras. Entre A y B se aplica Pitágoras para hallar la resultante. Profe, disculpe usted, ¿cuál sería la resultante acá? Bueno, hay que proyectarlos. Esa sería una proyección de la resultante. La resultante entonces va a estar definida en función a esas líneas de proyección. Línea de proyección. ¿Cuál sería la resultante? Este sería la resultante. Resultante del vector A y B. ¿Qué significa? Que en vez de poner A y en vez de poner B, pongo su resultante, que sería el módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado. Raíz cuadrada de eso me da el valor del vector R. Luego tenemos acá la descomposición vectorial. Es el caso inverso al teorema de Pitágoras. En el caso del teorema de Pitágoras, yo tenía dos vectores componentes, allá va una resultante. Pero en la descomposición vectorial tengo un vector resultante y voy a hallar sus componentes. Igual. Por la proyección ortogonal, estoy proyectando el vector F en los ejes de coordenadas. Por lo tanto, acá me va a quedar una componente y acá me va a quedar otra componente. Esta componente que está aquí, o sea, en el eje X o U horizontal, sería el módulo del vector F, como está al costado del ángulo, coseno de θ.
Y esta componente sería el módulo de f seno de teta. Depende de dónde esté el ángulo. La componente que está al costado del ángulo, costado, sería coseno. Costado, coseno. Entonces, esto se cancela. Ese vector ahora ha sido reemplazado por sus dos componentes. El caso inverso del teorema de Pitágoras. Entonces, en X, ¿qué sería? ¿Cuál es la componente? Módulo del vector f coseno del ángulo entre el vector f y la proyección ortogonal que sería teta. O si no, f coseno de teta, que es lo mismo. ¿Y cómo sería en el caso de y? Acá sería el módulo de f seno de teta o simplemente f seno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Serían esas las proyecciones. Vamos ahora a una aplicación básica de cada uno de esos teoremas. Dice, a ver, hallar la resultante. Tengo yo acá un vector, 2, 3 y 4. Dice que AB y BC son iguales. Acá debería ser AC. Ahora sí. AB y AC son 8, 8. Muy bien, pero yo no tengo esos vectores, solamente tengo la distancia de AB y la distancia AC, nada más que son iguales y miden 8, pero yo no tengo los vectores. Aplico el método del triángulo. ¿Qué dice el método del triángulo? Que dos vectores consecutivos me da una resultante. Por lo tanto, si dos vectores consecutivos me da una resultante, entonces yo cancelo estos dos vectores y pongo acá su resultante. Esa resultante es el vector resultante de esos dos que acabo yo de cancelar. ¿Y cuánto debe ser? 8. Ya está. Ahora, AC. Pero acá hay dos vectores consecutivos. ¿Qué dice la teoría? Que dos vectores consecutivos me dan una resultante. Cancelo estos dos y trazo su resultante. Siempre usando el escalímetro. ¿Estamos de acuerdo? 8. Entonces, ya no tengo estos dos, tampoco tengo estos dos, solo tengo 8, 8, 60. Cuando dos vectores forman un ángulo entre sí, se aplica, ¿qué cosa? La fórmula general. La fórmula general. ¿Cuál sería? 8 al cuadrado más 8 al cuadrado más el doble de 8 por 8 coseno de 60. Pero hay que recordar, ¿cuánto vale el coseno de 60? 1/2. 1/2. Ahí está. ¿Qué se va a cancelar acá? ¿Qué se cancela? El 2 con el 2. Acá tendría 8 al cuadrado más 8 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces el módulo de resultante sería raíz cuadrada de 3 veces 8 al cuadrado. Y el único que está elevado al cuadrado es 8. Tiene derecho a salir de la raíz. Sería 8 raíz de 3. Solución al problema número 1. Vamos ahora con el caso del problema número 2. Esa es una iniciación para lo que viene a ser la descomposición vectorial. Cuando dos vectores son o tienen el mismo sentido y la misma dirección, se suman. 8 más 2, te va a quedar un solo vector que vale 10. 3 más 2, te va a quedar un solo vector que vale ¿cuánto? 5. Acá, 5 más 3 es un solo vector que te va a quedar. ¿Cuánto vale ese vector? 8. 8. Y 4 más 2, un solo vector que te va a quedar para abajo. ¿Cuánto sería? 6. Muy bien. Ahora sí, yo resto 10 menos 6, 4. 8 menos 5, 3. Ya está.
¿Está? Estos dos vectores forman 90 grados entre sí. ¿Qué se aplica cuando dos vectores forman 90 grados entre sí? Pitágoras. 4, 3. Este viene a ser la resultante. Esa resultante viene a ser ¿cuánto? Raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado 16, más 3 al cuadrado es 9. 16 más 9 es 25. Raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto viene a ser? 5. Muy bien. Ya prácticamente la próxima clase, para este caso de física, sería solo problemas de vectores. Nos vemos en la próxima clase.